Vamos a continuar con nuestros trabajos. Y fíjense que en estos 10 minutitos he estado conversando con algunos de ustedes. Y la verdad era la expectativa, gratamente sorprendido de lo que como universidad estamos haciendo. Y que necesitamos, primero, tener una posibilidad de penetrar más en la comunidad universitaria. Esa es una cuestión y creo que esa será tarea de nuestro equipo de trabajo de ver cómo le hacemos. La segunda, tener claro que estamos yendo contra inercias de muchísimo tiempo en nuestra institución, que son estas endogamias que se dan en los grupos de trabajo y a veces pues eso, endogamia, que solamente nos reciclamos entre nosotros mismos. Y ahora de lo que se trata es de tender puentes entre las humanidades, entre la investigación científica, entre las escuelas y facultades, de tal manera que un mismo problema lo podamos ver desde diferentes enfoques. Y nos va a costar trabajo. Nos va a costar trabajo, pero creo que es motivo de estar insistiendo, de estar haciendo eventos de este tipo, tratando de que el seminario continúe y a pesar que de entrada veamos que nos hace falta quórum, que nos hace falta personas, que nos hace falta incluso áreas de la universidad que tenemos identificadas que les interesaría estar acá y que bueno, pues es aprendizaje y vamos en lo sucesivo a convocarlos. Yo escuché con mucha atención lo que nos acaban de presentar. Y yo quisiera precisar algunas cuestiones para lo que vamos a escuchar en este momento, de que si nosotros en este caso tomamos el tema de la pandemia y que evidentemente tiene la posibilidad de revisarse desde muy diferentes ángulos. La misma maestra Cano está trabajando en temas que tienen que ver con el efecto de la pandemia en los daños sociales que está creando alrededor de pues, nuestras sociedades, las familias, las instituciones, en fin. Y creo que esa es la idea. Si yo tomo ahorita, por ejemplo, otro tema que tiene que ver con el maíz transgénico, que ahí entran prácticamente todas las disciplinas. Y entonces, bueno, hagamos el esfuerzo por, con este primer ejercicio, ver a quién debemos convocar, quiénes faltaron de estar con nosotros. El doctor Sániger nos decía, esto le hubiera interesado a mis alumnos, ¿cómo no se me ocurrió invitarlos? En fin, pues son aprendizajes y ahorita vamos a revisar, dentro de nuestro programa tenemos este siguiente tema. Vamos a escuchar este proyecto de integración de un grupo de modelación matemática y computacional, fíjense ustedes, para la evaluación de riesgo e impacto ante la epidemia de SARS-CoV-2 posteriores a la emergencia epidemiológica. Y bueno, aquí nos va a hacer esta exposición el doctor Jorge Jicotencat Velasco Hernández, del Instituto de Matemáticas. Y tenemos por aquí alguna de sus credenciales. Él es licenciado en biología y maestro y doctor en matemáticas. Sus líneas de investigación versan en torno a las matemáticas aplicadas en epidemiología, en el desarrollo de modelos matemáticos aplicados a la detección de enfermedades infecciosas como dengue, influenza, cólera o SIDA. Cuando los alumnos de la Facultad de Medicina les decimos que las matemáticas están en todo, pues aquí hay mejor ejemplo que ese de que las matemáticas las tenemos en toda nuestra actividad. En el estudio de registros geofísicos y pruebas de presión en pozos petroleros, ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales y sistemas dinámicos y biología y otras ciencias naturales. Actualmente es investigador de carrera titular C en el Instituto de Matemáticas, Campus Juriquilla y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Muchísimas gracias. Y adelante, por favor.
Y ojalá que nos puedas decir de este proyecto, ¿dónde ves tú oportunidades de que otras áreas que están representadas pudieran también tener un enfoque, aparte del de las matemáticas? Bueno, entonces les voy a platicar acerca de este proyecto. Como señalaba el doctor Ávila, este es un proyecto, el nombre se los voy a decir porque quiero librarme de eso pronto. Es integración de un grupo de modelación matemática y computacional para la evaluación de riesgo e impacto ante la epidemia del SARS-CoV-2 y posteriores emergencias epidemiológicas. La idea de este proyecto es un proyecto integrativo de matemáticas aplicadas, ciertamente como parte central, simple y sencillamente por el carácter disciplinario de la estructura universitaria, pero realmente es un proyecto que pretende integrar varias cosas. La epidemiología matemática no es ajuste de curvas, no es inferencia de parámetros, no es ver que la curvita siga los puntitos que dan los datos. Tiene mucho más de eso. Tiene que ver con comportamiento social, tiene que ver con salud pública, tiene que ver con economía, tiene que ver con percepción o aversión de riesgo, tiene que ver con esas cosas. Y la epidemia de SARS-CoV-2, a los que nos dedicamos a esto, nos lo puso en la cara de que nuestros modelos están incompletos, que no estamos organizados, o estábamos, al menos en otras regiones del mundo. México todavía necesitamos trabajar al respecto, pero eso es lo que nos puso enfrente la epidemia. Entonces, la intención de esta presentación no es presentarles, les voy a glosar algunos de los resultados que tenemos, pero más como ideas que exploramos que como una lista de cosas que hicimos. Creo que eso se puede ver ponemos una lista y sale. No minimizar la importancia porque estamos muy orgullosos del trabajo, pero este foro a mí me interesa muchísimo. Hablaba con Laura hace unos días y realmente la idea que ella me dio y la que yo traía en la cabeza es precisamente usar este foro para transmitir la posibilidad de colaboración en integrar capacidades para el estudio epidemiológico, en particular, por razón natural, con esta idea de los modelos matemáticos. Pero como un maestro mío decía, la multidisciplina es una metodología de trabajo que lo que hace es que aquellos que somos expertos en ciertas disciplinas subordinamos nuestro interés disciplinario para confrontar un problema global que es de interés de todos y que requiere nuestra experiencia. Eso decía mi maestro Rolando García, que estuvo aquí precisamente en la UNAM y bueno, eso lo aprendí de él. Le puse por título a la plática sobre la prevención, el control y la mitigación de epidemias, análisis y perspectivas. Voy a presentar quizás un solo sistema de ecuaciones, alguna formulita, eso es todo lo de matemáticas que voy a poner aquí. Como biólogo, como alguien que trabajó en industria, sabe el valor de poder transmitir matemáticas con pocas matemáticas, pero mucho de la síntesis que las matemáticas nos permiten. Espero lograrlo, es ambicioso y si no logro, pues bueno, ni modo, pero haré mi mejor esfuerzo. Problema central. Déjame quitar esto porque este es el problema central que yo creo que tenemos enfrente y la plática anterior creo que también está en la misma línea. Necesitamos mejorar nuestras herramientas, enfoques y metodologías para enfrentar de manera efectiva las necesidades de descripción, análisis y proyección de brotes epidémicos. Esto se puede lograr en muchos frentes. Uno de ellos, del que voy a hablar, es la modelación matemática, pero todas estas herramientas diagnósticas y seguramente las demás presentaciones que tendremos en el transcurso de este seminario en los próximos días van a subrayar esta necesidad. Todo esto es porque necesitamos herramientas para tratar de ver qué va a pasar, porque como Laura señalaba, la próxima pandemia viene, hemos hecho alguna estadística muy gruesa, pero cada 5 años hay una, y en 5 años va a haber otra, no sabemos de qué, pero va a haber. Ojalá la podamos controlar y no sea como esta. Ahora, para ir luego al grano, este proyecto se organizó, voy a ir diciendo las cosas poco a poco porque tenía otra idea, pero a ver, este proyecto es un trabajo conjunto entre el Instituto de Matemáticas, el Instituto de Física y la Facultad de Ciencias
nos conjuntamos para trabajar en equipo, pero a lo largo del transcurso de la ejecución del proyecto estuvimos trabajando con gente de la Universidad de Sonora, del Instituto Tecnológico Autónomo de México en matemáticas, médicos de la Universidad de San Luis Potosí, estuvimos colaborando fuertemente con la Dirección General de Epidemiología, con la Dirección de, creo que se llama Tecnología de Información o algo de datos, donde está Dwight Dyer. Estuvimos además trabajando con la SECTEI, les pudimos dar la primera proyección de la existencia de la meseta que se desarrolló a principios de junio del 2020. Trabajamos con la Secretaría de Educación Pública de Querétaro, donde contribuimos con nuestros índices y nuestros modelos para transmitir a la población general, maestros, estudiantes, índices de riesgo para trabajar con ellos y que la gente de los municipios tuviera una idea de salgo o no salgo hoy, voy hoy o no voy al súper, a la escuela, a la iglesia, etcétera. Esa es la idea, con eso trabajamos. Eso lo podemos platicar con más detalle, pero lo importante aquí es que en el transcurso de esto, estas son las necesidades inmediatas que detectamos en términos de lo que necesitamos para cumplir pues el postulado que puse primero. Tenemos que fortalecer nuestros recursos humanos en modelación matemática con experiencia en el ámbito de la salud pública. La Universidad Nacional, como alguien señalaba, alguien de los oradores anteriores, es una universidad que tiene una vocación muy académica y nos falta esta liga un poco más fuerte con la estructura externa, particularmente en ciencias básicas. No todo, no generalizo, pero sí es dominante esa situación y necesitamos tener eso. Hacer modelación matemática no es ajustar curvas, no es estadística. Uno de los problemas en que nos enfrentamos en México y en el mundo con esta falla de muchos modelos matemáticos fue porque se percibieron como problemas matemáticos, de ajuste de curvas, de estimación de parámetros, y no son eso. Porque son modelos de transmisión, son modelos de enfermedades infecciosas, en este caso, que tienen un componente conductual de cómo nos agregamos, cómo nos juntamos, con quién nos juntamos, qué edades nos juntamos, que no están incluidos en los modelos que se usaron para el epidemia. Aquí haré comentarios más tarde, porque también ahí hubo un efecto muy particular de por qué se hicieron tan famosos los modelos comportamentales, cuando en la predicción de epidemias a nivel de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de los Centros de Control de Enfermedades, llevan 20, 40 años haciendo modelos para predecir epidemias y prácticamente esos modelos nunca se usan. ¿Por qué se usaron? Esa es una pregunta un poco más teórica, pero interesante desde el punto de vista, y estoy tratando de abrir perspectivas de colaboración desde el punto de vista de ciencias sociales. Creo que es una cosa interesante. Otra, tenemos que enfocar los eventos epidémicos dentro de esta perspectiva multidisciplinaria que estamos tratando de cultivar aquí. Cada quien con su especialidad, pero con una visión integrada. Creo que este ejercicio del seminario es sumamente útil, porque realmente allá afuera no hay mucho. Uno se concentra en las cosas y hay pocas oportunidades de colaboración. Existen, no digo que no, pero necesitamos fomentarlas. La otra, necesitamos integrar en estos enfoques multidisciplinarios. Particularmente estoy pensando como centro, no porque sea lo más importante, sino porque es la línea de trabajo en el Instituto de Matemáticas, de Física y de la Facultad de Ciencias, alrededor de modelos matemáticos, pero integrar las ciencias médicas, salud pública, psicología social, economía, para analizar, describir y proyectar la epidemia. Son problemas, el orden en que los puse es porque van del menos difícil al más difícil. Proyectar epidemias es realmente complicado. Se puede, pero sí lleva su trabajo. No es nada más hago un modelo y ahí ya está. Eso es algo muy importante. Por otro lado, no creo que llene la hora, pero creo que ahora problema. Entonces, ahora empieza a ver estas cosas, pues uno también se comienza a preguntar qué cosa es lo que no hay o no había, que hubiera sido bueno que existiera para poder desarrollar el trabajo de una manera mejor, más completa. Siempre hay cosas que uno no planeó, no pensó o no existían, como el caso de la emergencia. Una es que se requiere incorporar a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica la capacitación para hacer uso de la información derivada de modelación matemática. Yo, como muchos, estamos por la cuantificación, el hecho de tener matemáticas metidas en las predicciones de epidemias porque nos ayudan a prevenir, reducir incertidumbres, etcétera, etcétera. Pero para eso el personal
al pie del cañón, que está en el frente de batalla, que está en los hospitales, que está en los centros de salud pública, tienen que estar capacitados para entender, y no nada más de matemáticas. Yo creo que muchas de las cosas, por ejemplo, que se platicaron en la plática anterior y que se van a platicar, son cosas relativamente técnicas, pero que son útiles si la gente que recibe esa información está capacitada para poder entenderla y poder, de alguna manera, comunicarse más rápidamente con los expertos y resolver el problema. Creo que ese problema de la transmisión de información es muy importante. Fue notoria, en mi opinión, la falta de perdonar, es una percepción empezamos con reporteros yendo a las reuniones de la DGE que daba sobre cómo iba la pandemia, y eran los reporteros que hacían deportes, sociales, política. Ustedes los podían ver, había muy poquitos reporteros realmente a la ciencia. Otra de las áreas que surgió muy importantemente fue la comunicación social y el periodismo científico, pero en esas épocas era realmente uno como experto decía, pero ¿por qué no le preguntan, en el caso del modelo, por qué no hicieron esto? ¿Por qué eso no puede ser? ¿Por qué que la epidemia se acabe el 26 de julio con probabilidad 1? No es cierto, no puede ser. Preguntó eso. Entonces, ese tipo de información es necesario. Estoy hablando ahorita del público general, reporteros. Creo que estoy hablando muy rápido, me voy a calmar, pero sí, es la emoción, pero tengo que ver más lento. El punto es que no solamente en eso, sino también las personas que reciben la información ya desde el punto de vista técnico, que tienen que tener alguna labor de naturaleza ejecutiva, de acción, necesitan estar capacitados. En particular, aquellos que reciben los modelos. Yo tuve experiencias con, no voy a decir los estados porque tenían prohibido hablar de eso, me enseñaron las cosas, les llegaban papeles, un fajo de papeles semanales de los resultados del modelo y no podían hacer nada porque no se entendía nada. Tenías que tener una cierta capacitación para poder decir qué cosa me está diciendo esta gráfica, o qué significa este numerito, o qué sale la curva así. Entonces, sí se necesita, es muy importante. La otra es que tenemos que fortalecer nuestras instituciones hermanas de la Científica Nacional, porque esto es algo que nos pasó con el modelo, y esto tiene que ver con la imagen que puse al lado respecto a un llamado para la transparencia de COVID en todo el mundo. Mucha gente empezó que nunca se había dedicado a epidemiología, que nunca había hecho que nunca había hecho modelos matemáticos de epidemiología, se puso a hacer modelos. Y comenzaron a tener mucho impacto a niveles de gobiernos federales, estatales, locales, en todo el mundo, no nada más aquí. Y escondían los modelos. Entonces se hizo un llamado el 1 de mayo en Science para que abrieran las cosas. Esto no es una interacción industria donde hay patentes y secretos industriales. Esto es una emergencia internacional, es una emergencia nacional. Abran los modelos, abran los códigos, pásenos sus borradores. Eso lo único que va a hacer es alimentar y que el modelo salga mejor. No pasó en muchos lugares, pero eso salió el 1 de mayo. Y aquí pues, no se le hizo caso. Circunstancias políticas. Pero el punto es que este hecho de la transparencia para trabajar en salud pública, problemas de epidemiología, es fundamental. Y esto tiene que ver, me imagino, con derechos humanos y cosas de este tipo. Estoy hablando de modelos, pero creo que tienen estas implicaciones y creo que seguramente ya en la universidad están estudiando estos aspectos, pero yo no los conozco, me gustaría conocerlos y creo que son importantes. Entonces, la otra limitante externa. Se requiere mejorar la recolección de datos, creo que eso es común, no voy a insistir mucho en ello. Necesitamos un mejor sistema de vigilancia epidemiológica y almacenamiento de datos. Necesitamos tener acceso expedito a los datos del gobierno federal, estatal, privados. Funcionó de una manera relativa en México, bien, con eso se pudo trabajar, pero hubiera sido muy importante poder tener información de la red privada de hospitales, por ejemplo. Muy importante. Tenemos que resolver a nivel nacional el problema de los consultorios que están en cada esquina porque no sabemos realmente qué está pasando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos son limitantes. Ahorita voy a dejar de quejarme, voy a empezar con otras cosas. Y se requiere una entidad central nacional experta en epidemiología, salud pública, que coordine, entre otros, aspectos de manipulación. En muchos lugares del mundo, aquí puse los CDC, crearon a mediados del año pasado el Center for Forecasting and Outbreak Analytics, que está
dedicado a la modelación computacional, matemática, análisis de datos, análisis de machine learning, todo esto para la información que llega de epidemias para poder predecir la epidemia. Y se formó. No es un ente aparte, es parte de los CDCs. Y los CDCs coordinan esta parte de modelación que se interacciona obviamente con todo el mundo en términos de medicina, salud pública, ¿verdad? Incluso industria. Esto es lo que hacen en Estados Unidos, pero nosotros podemos ser, en la universidad no, pero fuera sí, pero en la universidad lo que podemos hacer es conformar, identificar dentro de nuestra comunidad aquellos con capacidades para hacer trabajar en multidisciplina e integrarse con grupos que trabajen en otras áreas, no necesariamente. Esto es importante, creo que se puede hacer. Ahora, voy a pasar a glosar más que pensar uno de los aspectos más importantes que me parece que atacamos en el proyecto, que es ahora siempre ha sido, pero ahora está ya más formalizado, una de las áreas de frontera en la modelación epidemiológica, que es cómo incorporamos conducta humana en los modelos de transmisión. Los modelos de transmisión están basados en una hipótesis muy básica, perdón. Muy básica, y es esencialmente que para transmitir una enfermedad, una persona enferma tiene que juntarse con una persona sana en un cierto nivel de contacto, y de ahí, de esa interacción, se transmite el virus, y así se va dispersando la enfermedad. Esa es una cosa muy básica, porque no cualquiera se junta con cualquiera. ¿Verdad? En este lugar es razonable pensar que todos vamos a ir a la sala de café, platicar y todos vamos a tener contacto con todos. Pero si esto lo hubiéramos hecho en un auditorio más grande con 10,000 personas, pues no. Entonces, esa manera en que nos juntamos tiene un componente de conducta. Estoy ahorita yendo a lo más básico. Pero la otra es nuestras creencias, nuestras actividades políticas, nuestra olvido o no olvido para usar cubreboca, posiciones religiosas, etcétera, etcétera. Y esos factores tuvieron un factor muy importante en cómo evolucionó la epidemia. Y prácticamente ningún modelo lo pudo captar, de aquellos que funcionaron. Entonces, aquí voy a poner simplemente un ejemplo. Por ejemplo, en la epidemia del COVID, una epidemia nueva, tenemos costos y beneficios en las acciones de mitigación. Sin embargo, había altísima incertidumbre en, por ejemplo, las tasas de mortalidad, las tasas de infección, la letalidad de la enfermedad. No sabíamos realmente cuál era. Incertidumbre en los costos y eficacia de las medidas de mitigación. Nadie sabía cuál iba a ser el costo de encerrar a la población por 15 días o por un día o por una semana. Nadie sabía eso. Y ese es un problema, porque, por ejemplo, los modelos matemáticos trabajan con estimaciones de las tasas de mortalidad de infección. Si no tengo certidumbre acerca de cuáles son esas, pues entonces mi modelo va a sufrir al respecto. Y las otras son la incertidumbre del impacto de las políticas, ¿verdad? El tomador de decisiones, si a mí me ponen punto aquí, a ver, se te va a morir tanta población, parece, porque los datos indican que por ahí va, la mortalidad va a ser así. Tus opciones son no hacer nada, hacer más o menos, o cerrar. Y generalmente los tomadores de decisiones con responsabilidades al respecto van a decir, oye, pues vete por lo más extremo, no voy a una situación complicada. Sin embargo, esa decisión no se toma porque se tenga una medida de cuál es la incertidumbre al respecto, sino porque es lo que conviene en términos del contexto conductual, político, económico en el que me encuentro. Y eso no está en los modelos. Muy difícil, pero se puede. Ya empezaron los intentos de hacer. Entonces, voy a poner simplemente este ejemplo. Por ejemplo, estas son las case fatality rate, es la tasa de mortalidad, de fatalidad por casos, es de los casos reportados, los que se mueren. Y eso que esté ahí, que no importa a los países, son varios países, esas rayas es el tiempo entre marzo 12 y abril 5 de 2020 y la tasa de mortalidad por caso. No hay absolutamente ningún patrón. Cada quien se iba por su lado. Entonces, cuando nos dicen en México que la tasa de letalidad de casos es de tanto,
media, está por arriba, está por abajo, cómo lo mediste, cuáles fueron tus problemas, y entonces comienzas a conocer la base de datos, cómo están los trazos en la base de datos, realmente estás midiendo lo que pasó ayer y no lo que pasó ayer, más lo que no pudiste medir hace 2 semanas y que lo pusiste hoy. O sea, hay cantidad de factores. Tenemos otros datos. Y entonces tenemos esa situación y necesitamos resolverla. Eso es con lo que nos enfrentamos todos, pero en particular como modeladores. ¿Qué hago con algo así? Otro ejemplo. Otro ejemplo. Otro ejemplo es el del número reproductivo básico. Eso que está ahí también son varios países, pero el punto es que el número reproductivo básico iba desde una medida de menos de por ahí de 2 hasta por ahí de más de 10. O algunos hasta más, casi sarampión. Entonces, supuestamente el número reproductivo les da una información no solamente de la severidad de la infección, que tan transmisible es, sino también es una medida del fitness, de la eficacia biológica del virus. ¿Qué puedo hacer cuando tengo medidas que van desde 2 hasta 10? ¿Qué hago? ¿Cómo me enfrento? Independientemente de lo bien tomados o mal tomados que estén los datos, en todo el mundo ocurrió eso, ¿verdad? Porque la epidemia evolucionó, se empezó a medir de una manera, se midió después de otra, etcétera. Pero todo eso es la realidad, con lo que nos tenemos que enfrentar otra vez desde la perspectiva de modelación, sin que eso quiera decir que solamente nosotros, en general todos, pero los modelos, tenemos que enfrentarnos con eso para hacer un modelo que te diga cuál va a ser la proyección para la próxima. Entonces, tenemos una gran incertidumbre sobre qué impactos tienen nuestras intervenciones. No conocíamos la eficacia de las medidas, no conocíamos el nivel de cumplimiento e incumplimiento de las medidas, no conocíamos cuál iba a ser el impacto sobre la productividad. Aún hoy, ahora están haciéndose los estudios de cuál fue el impacto en la productividad de la epidemia, cómo se alteraron las cadenas de suministro, qué falta, qué sobró, cuál todavía no se ha compuesto, todo eso, por ejemplo, está. Y el problema central de salud pública para lo que los modelos pueden servir es cómo hacer el balance entre los beneficios de las medidas de salud pública y su costo. Y los tomadores de decisiones tienen esto enfrente porque hay resistencia a tomar medidas que no conozco cómo van a funcionar, pero por otro lado, si no tengo información, me tienen que preparar para lo peor. En eso los modelos pueden colaborar. En eso es donde los modelos funcionan. En eso es donde tratamos nosotros. ¿No? Entonces, otra vez, la idea de esta presentación es presentarles a ustedes las inquietudes que nos surgieron en términos de qué se necesita para poder ampliar el equipo colaborativo que se necesita para resolver un problema de esta naturaleza. Ahí está, esta es la única ecuación que voy a presentar y la presento simple y sencillamente porque ese es el esqueleto de los modelos, muchos modelos, afortunadamente no todos, que se hicieron en la plataforma. Esos modelos se llaman modelos Kerman-McKendrick. Kerman fue un biofísico, McKendrick fue un médico, 1923, y lo hicieron, y es un modelo que ha sido siempre una herramienta teórica. Es una herramienta teórica de investigación. Poquísimas veces se había usado para hacer proyecciones de epidemias reales. Realmente, tienen susceptibles que se vuelven infecciosos y eso se pueden o recuperar o morir. En la primera etapa de la epidemia, eso era. No había reinfecciones, eso era. Y este es un modelo para la primera etapa de. Ahora hay otras cosas. Ahora, el modelo es susceptibles, infecciosos, recuperados. Esas son las tasas de cambio. Cómo cambia el número de casos de individuos por unidad de tiempo en cada clase. Y esa clase tiene que ver, como les señalé, de cuando se juntan susceptibles con infectados. Esto lo pueden ver aquí, a una cierta tasa. Esta tasa es la tasa efectiva de contacto. Con esa tasa se vuelven infectados, se curan a una tasa gamma y se recuperan o mueren. Y desde el punto de vista teórico, el diablo, bueno, está muy religioso eso, el problema está en la beta. La beta es la tasa efectiva de contacto. Ese es el parámetro que integra
No solamente el aspecto de transmisión del virus, que tiene que ver con las capacidades del virus para producir partículas virales que se puedan transmitir, o sea, lo biológico, sino que ahí está contenido el aspecto social, conductual de la transmisión de una enfermedad infecciosa. Es facilísimo en estos modelos, y esa es una razón por la que creo que fueron tan populares, ponerle compartimientos, facilísimo, pueden poner 15, 20, todos los que quieran. Desde el punto de vista matemático es trivial y además son compartimientos que se comportan en matemáticas, entre comillas, fácil es lo lineal. Bueno, todo eso es lineal. La única parte no lineal es la de la tasa de contagio. Entonces, ese es el modelo. Ahora, ¿qué es lo que uno hace cuando interviene? Bueno, uno afecta con las medidas no farmacéuticas, eso quiere decir NTI. Uno lo que afecta ahí es la transmisión, es decir, afecta la beta. Y esta beta afectada tiene una tasa base beta de infección, pero está afectada por las medidas de control. Si U vale 0, mis medidas de control no están siendo aplicadas. Si U vale 1, mis medidas de control están completamente aplicadas, porque entonces beta vale 0, ¿verdad? 1 menos 1, 0. Y esa es la mejor medida posible porque paras la infección. Entonces la pregunta es, ¿qué tan grande tiene que ser U? Por ejemplo, si U es encerrarnos, ¿cuánto tiempo encierro? ¿Qué quiere decir la mejor estrategia? La que reduce mortalidad, la que reduce el número de infectados, la que mantiene a los enfermos en un nivel de prevalencia tal que la capacidad de los hospitales no se excede, la que dure menos. ¿Cuál es la definición de óptimo en términos de la definición de ese control U? Ese es uno de los problemas centrales de esta epidemia sobre la que trabajamos. Paso a otro tema, porque creo que dije que iba a hablar muy poco, pero ya me emocioné. Riesgo de contagio. Aquí están algunas estadísticas, ustedes conocen mejor que yo estas estadísticas, no voy a meterme más en eso. El punto es que todas esas enfermedades se miden. De alguna manera medimos cuántos casos, la incidencia de la enfermedad. Entonces, podemos usar la incidencia, y es lo que usamos, no solamente en México, en otros países, la incidencia o la prevalencia, mejor dicho, el número de casos activos, para medir un riesgo. Y este riesgo viene de carreras de caballos o de apuestas de echar volados. Es un principio simplísimo. Entonces, la prevalencia es el número total de enfermos, no importa cuántos se enfermaron, pero que todavía están enfermos ahorita, al tiempo T, en una región dada, la delegación Coyoacán. P, esta P que está aquí, es la probabilidad, o la frecuencia, vamos a llamarle probabilidad, de encontrarse con al menos un individuo enfermo un día que vas caminando aquí por el jardín botánico. Si suponemos que la población está distribuida homogéneamente, y entre N es la probabilidad de que yendo caminando me encuentre al azar con alguien enfermo. 1 menos P es la probabilidad de no encontrarme con nadie enfermo. Pero al ir caminando me encuentro con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, con 10 personas. Ese es K. Entonces la probabilidad de no encontrarme con nadie enfermo en K encuentros, pues 1 menos P a la K. Por lo tanto, 1 menos P a la K es la probabilidad de encontrarme con al menos un enfermo, caminata pacífica por el jardín botánico. Y eso defino como el riesgo de contagio. Si ustedes se fijan, este es el mismo sistema que usan para apostar caballos. Me apuesto este caballo, ¿cuántas ha perdido de N carreras? P. ¿Cuántas no ha perdido? 1 menos P. ¿Cuántas no ha perdido en K carreras, en K diferentes encuentros? Tantas. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos una vez pierda en la próxima? Sí. Es el mismo principio y es un principio intuitivamente entendido. No, este es simplemente probabilidad de apuesta, ¿no? Entonces, simple. Sí, seguramente se puede usar, por supuesto, pero el razonamiento es así. Entonces, el problema de esto es que necesitan la prevalencia. Lo que medimos es el número de casos reportados. Nos faltan todos los asintomáticos y todos los que no llegaron a los centros de salud. Entonces, si nada más usamos los casos reportados, nos va a dar una cosita bien chiquitita, nunca vamos a tener.
¿Cómo le hacemos para completar? Bueno, entonces usamos un modelo. ¿Pero qué modelo? ¿Uno de esos como el que les presenté que es teórico? No, un modelo que tome en cuenta varias cosas. Y este es el esquema de nuestro modelo, que es un modelo, así como los Kermack McHenry lo desarrollaron en 1923, es un modelo que lo desarrollaron en 2019, 2020, entonces es una adaptación, es una tropicalización para nuestro caso. Y tropicalización porque no todos esos parámetros que están ahí se pueden calcular con la base de datos que tenemos o que teníamos. Entonces, ese modelo incluye, además de los susceptibles y los enfermos y de los recuperados, el hecho real de que hay casos que han sido reportados, casos que han sido detectados pero no reportados y casos simple y sencillamente que no podemos detectar. Y tenemos que tener en cuenta cómo van pasando en esos diferentes compartimientos cada uno de los casos. Entonces, por ejemplo, los casos no detectados son ahí las nuevas infecciones, producen, después los detecto, hay un retraso, después caso sintomático, lo tengo que diagnosticar, después puede ir a severo, después puede morirse, y así para los detectados y reportados. Hay puntos, los reportados es lo único que podemos modelar realmente en términos de estimación de parámetros, estadística. Los no detectados y los que apenas fueron detectados pero que no están reportados, se tienen que modelar. Tenemos que desarrollar tecnología para modelar. Y podemos tomar en cuenta para eso, no solamente la probabilidad de que te enfermes y no te enfermes, sino probabilidad de diagnóstico, si es sintomático, de diagnóstico, si tienes enfermedades, etcétera, de retraso en el diagnóstico, el tiempo de infección que tarda de que te enfermas hasta que tienes síntomas, etcétera. Cantidad de información, alguna se puede extraer de la base de datos que tenía la Dirección General de Epidemiología, otra hay que tomar de las diferencias. Si hacen eso, lo que hicimos fue generar un dashboard basado en esta información, y lo que está aquí, en este lado, que es lo único que les voy a presentar realmente de este dashboard, lo azul son los casos reportados, y lo rojo es la estimación de los casos reales desde el principio de la epidemia hasta enero de 2022. Y ustedes pueden ver que conforme empezó la vacunación, más o menos por aquí, la diferencia entre estimados y casos reportados se iba haciendo más chiquita, hasta que ya francamente era más o menos la misma, y ahí el modelo dejó de funcionar y ya lo dejamos de hacer, porque cada modelo tiene hipótesis, ya no se cumplían, ya había muchas reinfecciones, etcétera, etcétera. Pero fíjense ustedes, la diferencia que hay entre la epidemia real, estimada por el modelo, y la de los casos. En México se han hecho dos, que yo sepa, estudios serológicos, y la estimación de casos reales de esos dos entra en las bandas de confianza de la estimación de la curva roja. Pero esos son los dos únicos puntos de referencia que tenemos. Lo demás es basado en el modelo. Y entonces lo que hicimos con eso fue, la Secretaría de Educación de Querétaro nos llamó para hacer un índice de riesgo para la población infantil que estaba regresando, y no solamente infantil, preparatoria, que estaba regresando a clases. Y esto es lo que hacíamos por municipio de Querétaro, creo que es lo que Querétaro, el índice de el porcentaje de riesgo que podías tener, y vamos viendo la evolución, y se calculaba una semana y se les decía, esta semana el índice de riesgo puede ser este. Nosotros no hacíamos la transmisión a la población, eso lo hacía la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría, con un video y con todo muy bien hecho. Hacían este tipo de página web en donde se ponía riesgo de contagio, las estadísticas, y en esos textos que ni se pueden leer está la interpretación del índice para cada municipio, las recomendaciones de retorno a casa para cada municipio, como qué debes usar, si debes usar tapabocas, si debes ir, si no debes ir, etcétera, etcétera. A los maestros, el recreo de tantas personas, sacas a los alumnos con tanta, etcétera, etcétera. Y todo eso hizo, y esto está abierto para la población en general. Detrás de eso están esos modelotes que les presenté, pero el público no tiene por qué verlos. Lo que necesita es poderlo interpretar, y eso es, creo, algo interesante. Y aquí, estas curvas que están aquí, es porque esto refleja, entre otras cosas, yo creo que fundamentalmente, el comportamiento social de la gente. Esto que tienen aquí graficado es el índice de riesgo, de porcentaje de que te encuentres con alguien enfermo. Fíjense que no es riesgo de que me enferme, es porcentaje de encontrarme con alguien que está enfermo. Es mi riesgo de que me pueda enfermar. Y que es la infection fatality rate, o sea, basado en nuestro modelo, el número real total de casos infectados, cuántos se mueren.
y vean estas curvas rarísimas que se mueven, como que daba vueltas a estos índices. Y entonces, a ver si puedo. Y esto que ven aquí es el riesgo, y esto que ven aquí es el número reproductivo. Uy, ¿por qué no cambió si puse compartir? Top share, y voy a poner y le voy a poner entonces aquí tienen el riesgo y aquí tienen el número reproductivo instantáneo, que todos ustedes son expertos en qué debe valer. Mayor de 1 hay transmisión, menor de 1 la transmisión está ahí. Y entonces aquí en colorcitos están los municipios. Cómo se mueven en ese plano y miren cómo se mueven. Esta zona es la zona de alto riesgo, alto número reproductivo, alto riesgo, bajo número reproductivo, bajo riesgo, bajo número reproductivo y bajo número reproductivo, alto riesgo. Y en general se mueven en contra de las manecillas del reloj a lo largo de todo el 20 y 21. Esta es la Ciudad de México. Estos son los municipios de Querétaro. Esta es la Ciudad de México, donde todos estamos hacinados. No hay diferencia. Todas las delegaciones se mueven prácticamente igual y siempre prácticamente se la pasaron en zona de alto riesgo o alto número reproductivo. Ya, ahora, eso es ya para el 21, julio, etcétera. Entonces, la República Mexicana, fíjense la escala, ¿eh? Querétaro, un estado con poca población, amplio, tiene una dinámica interesante. La Ciudad de México, hacinada, más chiquita que Querétaro, pero hacinada completamente, todo se mueve más o menos igual, todos van iguales. República Mexicana con estados como Sonora y como enormes o chiquitos como Tlaxcala. Aquí está, y ahí pueden ver que los patrones son muchísimo menos claros. Entonces, la importancia de la escala espacial, ya hablando en términos un poquito más de matemáticas, es importantísima para la determinación y la posibilidad de evaluación. Lo importante es que estas gráficas nos indican que existe posibilidad de hacer predicciones en términos de probabilidad de riesgo usando los datos que tenemos. Entonces, sí, ya no nos dio tiempo, pero bueno, la idea está ahí. Entonces, déjenme, ya creo que me falta poco para concluir. Híjole, sí, tengo que concluir porque si no, creo que es así, ¿verdad? Y ahora es Y ahora es, no, no fue. Gracias. Perdón, ahí está. Ahí está. Entonces, bueno. Finalmente, la conducta afecta ampliamente la dinámica epidemiológica, cuyo estudio de análisis confronta. Hay alta heterogeneidad, no todos nos comportamos igual en principio, ¿verdad? Por grupo, por región, nacional, y tiene que ver con cómo pensamos, qué nuestra tendencia política, nuestra tendencia religiosa, nos gusta ir al cine, nos gusta, vamos al súper cuando hay más gente, todo eso. Y necesitamos incorporar dinámica social y su relación con factores económicos, el trabajo social, la psicología social, todo eso es muy importante y es la frontera ahorita estudiar. Voy a concluir ya. Predicción meteorológica, estamos acostumbrados a que si nos dicen va a haber el 80% de probabilidad de riesgo, nosotros sabemos si sacamos o no el paraguas y no nos cuesta ningún trabajo, ¿verdad? Dependiendo, si estamos sanos, pues puede ser que digamos, no, me la juego. Si estamos enfermos, seguro saco el paraguas, hasta una gabardina. Lo mismo debemos tener una especie de centro de predicción de enfermedades con ese tipo de idea. Un buen o varios buenos índices de riesgo que nos permitan transmitir a la población en general cuál es el riesgo epidemiológico en una cierta emergencia. Punto. Entonces, yo creo que en la UNAM podemos tener un grupo experto académico alineado con la vocación de nuestra universidad, de los diferentes institutos y facultades y escuelas que la conforman, para trabajar en estos aspectos. Al lado puse una imagen
que es de ahorita pongo el libro que salió, uno de los libros que salió del proyecto, pero esta es una reflexión propia acerca de qué pasa después del COVID en modelos y en particular en México. ¿Qué pasó durante la pandemia? ¿Qué nos pasó? Yo creo que es importante ese análisis, es un análisis de un biólogo matemático, seguramente un sociólogo, un ecónomo, un politólogo puede hacerlo muchísimo mejor, pero esas son algunas ideas que puse ahí. Otros aspectos que tenemos que ver son más técnicos. Ahorita hablé de modelos matemáticos, ecuaciones diferenciales, modelos de naturaleza estocástica, estadística, pero hay toda una gama, creo que la semana que entra o la otra va a hablar el doctor Stevens, que tiene otro proyecto, pero con modelos más computacionales. Entiendo que también de machine learning y cosas de esas que son otra manera de atacar el problema. Es multifacético, hay muchas maneras. Otra, la utilización de modelos ensamble, no nada más, no, de todos tipos. Y cómo nos conjuntamos para que de todas las predicciones tengamos la mejor posible, usando diferentes metodologías, diferentes enfoques. Eso fue un problema en la pandemia, ¿verdad? Cada quien jalaba por lo suyo y no sabíamos qué hacer. Ahora ya. Y modelos de redes, que es lo moderno, pero también lo más difícil porque se necesita muchísima información para poder estructurar modelos de redes en un problema. Por supuesto, ya hablé del periodismo científico, la comunicación social de la ciencia, la capacitación en los principios de modelación de epidemias, si es que queremos usar modelos para controlar enfermedades. Entonces, la conclusión ya ahí está, es simplemente promover colaboraciones interdisciplinarias, que es parte de este evento, y pues necesitamos controlar los resultados imprevistos de las intervenciones, y CODA, las posibles consecuencias de las pandemias y otras emergencias de salud pública y los posibles escenarios resultantes pueden y deben preverse con suficiente antelación. Y en esa creo que es la labor de esta universidad. Este proyecto se realizó con las instituciones, pero fundamentalmente con mis estudiantes de la licenciatura, del posgrado, mis postdoctores y colaboradores del ITAM, Instituto de Física, Ciencias Físicas, Facultad de Ciencias, Instituto de Biotecnología, que fueron muy importantes para este trabajo. Colaboramos con mucha gente, ahí está el CONACYT, tengo cátedras CONACYT, el IMAS particularmente fue muy importante, la coordinación de la investigación científica, asesoramos en veces a la coordinación y al rector también. Entonces, pues esto es el trabajo y solamente pues para terminar y echar un poco de propaganda, este es el libro que va a salir, espero que este mes, de modelación matemática, simulaciones, inteligencia artificial para enfermedades pandémicas emergentes. Y contiene todo ese tipo es muy técnico, pero pues eso es. Y con esto termino, espero no haber sido demasiado aburrido y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Velasco. Pues bueno, ahí está un ejemplo de cómo ya abordamos al COVID desde el punto de vista de la biotecnología y del diagnóstico y de la secuenciación, hasta desde el punto de vista de las matemáticas. Y pues creo que así como este ejemplo del SARS-CoV, hay muchos que pudieran darnos la oportunidad de verlo desde diferentes enfoques. Y pues precisamente de eso se trata esto, como bien cerró el doctor Velasco en su presentación. Vamos a concluir nuestra jornada del día de hoy y bueno, le voy a pedir